מודה אני כל בוקר על כוחי, על אבי ועל אמי, מודה אני על גשם שנתת בשדות. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir primer libro de Samuel. המנוחה מודה אני על שפע וברכה, על המשפחה כל כולי רק בזכותך. דע לך שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Cuando las personas hablan acerca de que los mandamientos te van a matar, los mandamientos van a hacer muerte para vos, los mandamientos son carga, es porque no conocen el propósito de los mandamientos. ¿Para qué se hacen leyes de tránsito? ¿Para que muera más gente o para que muera menos gente? Claro, para que muera menos gente. ¿Para qué se hacen leyes de seguridad, leyes de esto? Todas las leyes que se hacen es para darle bienestar a las personas. Para eso son. Entonces, ¿para qué creen ustedes que Dios daría su ley? ¿Para que el hombre muera? ¿Para que el hombre sufra? ¿Para que el hombre viva infeliz? Claro que no. Él dio las leyes para que el hombre viva bien, para que viva en libertad, para que viva feliz. Entonces, oponerse a las leyes de Dios, a los mandatos y a los estatutos de Dios, es lo que hace que la gente fracase, que la gente no tenga esperanza. Entonces, eso entendió el sacerdote de Enoc. Por eso él compartió ese pan cuando David le solicitó que tenía hambre, ¿no? Él entendió que el propósito de la palabra es dar vida a las personas. Ahora, también le había dado la espada de Goliat. Después David se fue y huyó, ¿no? Y estuvo por la tierra de los filisteos, y los filisteos lo atraparon, y cuando estuvo delante del rey, él se hizo el loco, ¿no? Y el rey le mandó sacar afuera, échenme a este loco de aquí. ¿Por qué? Aunque el rey podía haber aprovechado y haberle matado a David, que era su enemigo número uno, pero en esa época existía una ley universal, se puede decir, de que un loco, matarle a un loco es lo más bajo que puede haber. Cuando vos le matás a un loco, caíste en lo más bajo. Entonces es como que es una deshonra como persona. Entonces ya él está loco, ya no sirve, mejor que siga así. Por eso el rey decidió tirarle nomás. Fuera, échenlo de acá. Hay bastante locos ya en el país para que nos traigan uno más. Pero David se había hecho loco y David conocía muy bien esta ley, por eso aprovechó eso, ¿no? Usó la astucia. Bueno, ahora, ¿qué dice en el capítulo 22? Es prácticamente una continuación, ¿no?, del 21. Dice, y David, versículo 1, se fue de allí y escapó a la cueva de Adulam. Y cuando lo oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, descendieron allá a él. Entonces él escapó y fue con los que estaban con él a una cueva que se llama la cueva de Adulam. En ese lugar él llegó a entender, llegó a pensar, ¿no? Porque hay varios textos en Salmos de lo que David pensaba. Si uno quiere saber los pensamientos de David, cómo él creía, qué sentía, lean sus salmos. Su salmo es lo que él escribió cuando estaba en esos momentos más difíciles, de esas situaciones duras. Sus oraciones que él hacía después lo escribió todo. Entonces en ese momento él se sentía como desesperado, como ¿a dónde voy a ir? Ya casi me mata el rey filisteo, el rey de mi país me persigue. Se sentía muy decepcionado del mundo, pero en ese momento entendió que solamente la guía y la protección de el Dios Todopoderoso le puede permitir vivir. Si desde acá yo vivo, es porque existe mi Dios. Nada más. Eso no me podía entender. Si muero, es porque mi destino estaba fijado. Entonces él empieza a orar y clamar. Entonces sus hermanos entendieron que David estaba siendo perseguido, su familia. Entonces le buscan, vienen junto a él. Y le encuentran en ese lugar, llegan junto a él. Entonces, en el momento que él estaba en oración, en clamor, aparece su familia, como para darle esperanza, ¿no? Viene junto a él. Y el versículo 2 es interesantísimo. Después de estar en un momento de aflicción, un momento de dificultad,
¿quiénes aparecen junto a él? El versículo 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Parece mucho, ¿no? Recuerden que Saúl tenía 3,000 soldados de primera línea que estaba usando para perseguir a David. 3,000 buenos soldados, los mejores. Y David dice que empezó a tener un pequeño ejército de 400 hombres, pero ¿qué tipo de gente? Endeudado, afligido, amargado, humiendo, cuando se habían beber la vida. Y eso que ya estaban a punto de suicidarse, en vez de suicidarme voy a ir detrás de David. Así dijeron. Y vamos a analizar por qué existía este tipo de gente en esa época y por qué escogieron a David para que sea su rey. Primero quiero leer un Salmo 57, lo que David pensaba cuando estaba en esa situación. Salmo 57, versículo 1 dice. Acá dice al músico principal sobre no destruyas Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva, dice. En ese momento él hizo esta oración. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y la sombra de tus alas me amparare, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Y así empezaba él a clamar. ¿Se dan cuenta cómo le estaba pidiendo? Dios me va a salvar, Dios me va a librar. Esto él oraba mientras estaba en la cueva de Adulán, ¿no? Sí, así decía. Clamaba, pedía a Dios. Y en ese momento, ¿quién aparece? Aparece su familia. Aquí estamos contigo, David. Aparece 400 personas que están posiblemente peor que él. Iba y ve la importa y su hino. Le empiezan a hablar acerca de su situación. Y fíjense que para empezar a liderar algo, no es que vos tenés que agarrar a los que están bien, a los que están en buena situación. Si vos querés que todos los que vas a liderar tienen que ser perfectos, entonces vas a ser como Saúl. Saúl dice que a los que no tenían cualidades especiales le desechaba. Solo escogía los perfectos. ¿Sí o no? Los que eran fieles. Entonces, en una congregación, ¿a quiénes tenemos que elegir para que sean nuestros seguidores? A los perfectos, a los fieles, a los preparados. Según la Escritura, vemos a los endeudados, a los afligidos de corazón, a los que tienen angustia de espíritu, dice. Y vamos a analizar qué tipo de problema tenían ellos. Pues vamos a 1 Samuel 22. Entonces, primeramente, dice, se juntaron con él todos los afligidos. ¿Qué significa? ¿Quién es afligido? ¿A quién cómo se dice? ¿A quién se le aflige? ¿Por qué alguien está afligido? Generalmente uno está afligido porque es perseguido, porque alguien le persigue, porque no le dejan en paz, porque está en situación de peligro. Entonces en aquella época había mucha gente que ya no estaba a favor del rey del rey Saúl. Había mucha gente que ya se había opuesto a sus políticas, a su sistema, entonces empezaron a ser perseguidos. Empezaron a ser, algunos se le mató su familia, se le mató su gente, entonces tuvieron que huir, tuvieron que escapar. Entonces era la gente afligida. Recuerden que esto es una sombra también de lo que será los últimos tiempos. En los últimos tiempos también va a haber este tipo de personas. Y este tipo de personas va a buscar un líder que va a ser el descendiente de David, que será Yeshua, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quiénes son afligidos? Personas perseguidas.
Personas que ya no están de acuerdo con el sistema que está usando el rey Saúl y protestaron, reclamaron o desertaron, entonces fueron perseguidos. Entonces por eso estaban afligidos sus corazones. Es el primer grupo. Después también que en otros se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados. ¿Quiénes serían los endeudados? Bueno, en aquella época, para entender primero el contexto histórico, después vamos al mensaje espiritual. En aquella época, todos los israelitas, ¿se acuerdan que le había dicho el profeta Samuel de que cuando ellos escojan rey, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que ponerle ejército, tendrían que darle alimento, tendrían que enviarle sus hijas, tendrían que pagar tributo, pagar impuestos. Así le había dicho, ¿no? Así que Peipotaba la rey, Pepagata. Él le va a exigir sus terrenos, le va a exigir impuestos. Y si, ¿qué pasa si un campesino no logra completar el cupo de impuesto que estableció el rey? ¿Qué pasa? Se le saca su terreno. ¿Sí o no? Se queda endeudado porque no pudo pagar los impuestos, entonces se le embarga sus bienes. Por eso el rey Saúl logró tener muchos bienes, muchas propiedades. Por ley le correspondían porque él estableció el impuesto como ley. Y si vos no pagás, entonces tenés que entregarle tu terreno. Entonces prácticamente perdía a la gente todo lo que tenía. Entonces a esa gente se le llamaba endeudado. Pero hay que entender una cosa. Ellos fueron los que querían un rey. Ellos fueron los que queremos un rey, queremos que como las demás naciones. Y ahora están sufriendo las consecuencias. Es igual. La gente, ellos mismos establecen hombres para que los gobierne, para que les dirija, y después reclaman y protestan. No quieren que sea Dios que les dirija, no quieren que sea su Salvador que les dirija, ni la palabra. Anteriormente Samuel les guiaba a ellos con el poder de Dios, con la guía de Dios, con la enseñanza de Dios. Pero después ellos querían un hombre, un fuerte, un líder, un hombre que pueda negociar con otros reyes. Lo que hoy busca la humanidad. Por eso vemos un montón de denominaciones, sectas, grupos, líderes levantándose como grandes profetas. ¿Y qué hacen ellos? Cobran jugosos impuestos al pueblo, que tenemos que poner esto, tenemos que pagar aquello, tenemos que hacer esto, tenemos que, y no tenemos, vendan su casa, vendan su auto, vendan su esto, saquen préstamo. Así la gente, ¿cómo queda? Endeudada. Sí, en deuda. Eso puede ser en lo espiritual. En lo político también. Recuerden que Saúl era un rey político. Nosotros también, por más que no pertenezcamos, y eso es la realidad, a ninguna congregación, igual porque somos endeudados. Porque el gobierno, con sus políticas, el sistema, nos obliga a sacar esto, sacar aquello, a hacer préstamos, a hacer acá, ¿sí o no? Al final, pregunten un poco en la sociedad, ¿quién no tiene deuda? Todos están endeudados, ¿no? Y cuando pasen los años va a ser peor. Vas a tener deuda desde que nace ya. Sí, así va a ser. Entonces esa es una situación desesperante, porque el endeudado, si no paga, primeramente se le embargaba sus bienes y después se le esclavizaba. Si no tenía más cómo pagar, se convertía en un esclavo. Entonces, como no quieren ser esclavos, ¿qué hacían? Huían. Entonces se convertían en prófugos del gobierno de Saúl. Entonces un prófugo no tiene dónde irse, tiene mucha deuda con el rey. ¿Quién va a ser su única esperanza? El prófugo de prófugo, David, ¿sí o no? Pepe Montejota, ¿sí o no? De Dorecoveigo solución. No tiene más solución ya. Si yo me voy al gobierno, si me van a apresar, voy a ser esclavo, entonces hasta David ni va, estoy con los hijos en 10. Es como la última opción que me queda. Si ahí muero ya. O sea que ellos iban con David como porque ya no tenía esperanza en esta vida. ¿Te están dando cuenta de dónde salen los seguidores de David? De humilla en esperanza bella como mundo. Eso que ya no tenían más solución. Ahí estaba David. También para solucionar su problema. ¿Entendieron el punto de endeudado, no? ¿Por qué causa se endeudaban? Después se juntaron con él los afligidos, perseguidos, porque no estaban de acuerdo con las políticas, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ahora, este
punto que es: ¿quién es un amargado de espíritu? Ahora, ¿y qué es espíritu? La gente tenía, el pueblo hebreo, pueblo israelita, tenía el concepto de que su líder le iba a llevar hacia el Dios verdadero. ¿Me entienden? Su líder le iba a dar protección física y espiritual. Ese era el propósito de un líder. ¿Me entienden? Cuando eso no se lograba, cuando vos lo que ves de tu líder es totalmente lo contrario, tu líder mismo es un rebelde, tu líder mismo es un corrupto, un fornicario, un pecador, tu corazón se aflige. No sé si me captan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si el que me tiene que llevar hacia Dios, el que tiene que mostrarme como ejemplo para servir a Dios, está peor que yo que necesito su guía. Está peor. Su vida es un desastre, su testimonio es un desastre, su corazón es un desastre, su familia son un desastre. Entonces, ¿cómo me puede guiar hacia Dios? Entonces, ¿cómo se siente esa persona? Se amarga. ¿Entienden? Por eso es que muchos deciden: oh, la iglesia es un desastre, hipócrita, me mete pastor y desastre ahí, hoy coponacente. Entonces, se van al mundo y se amargan y se echan ahí. Venga la cerveza. Se corrompe bien nomás. Esa es la verdad, ¿no? Esta clase de gente también se juntaron con David. Ahora, ¿por qué? ¿Qué creen que ellos vieron en David? Precisamente lo que no vieron en Saúl. David era un hombre temeroso de Dios, buscaba a Dios, clamaba a Dios. Entonces, en el tiempo en que David estaba con Saúl, ¿por qué ellos ya no se acercaban a David? Porque lógico, ellos lo que estaban entendiendo, lo que estaban amargados de espíritu, es que Saúl es un mal rey. Saúl es un rey corrompido. Entonces, mientras David estaba con Saúl, ellos no podían irse con David, porque es como irse con Saúl. Pero una vez que ven que David se separó de Saúl, que David es un prófugo, que David está saliendo de la línea de Saúl, entienden: ahora podemos estar con él. Qué extraño, ¿no? Esta clase de gente. A ellos no les importa que David esté siendo perseguido. Claro que si vos te vas con un prófugo, con alguien que está siendo perseguido, automáticamente vos te convertís también en un prófugo y en perseguido. Pero ¿por qué ellos deciden seguir a David, aunque estaban afligidos de espíritu? Porque entienden que la voluntad de Dios está con David. Apeas y cuelo hoy potá. Toicola y cuañama noyepe, pero llamanota dio voluntad. Vamos a morir haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros vemos que la voluntad de Dios está en David. ¿Captaron ese versículo 2? ¿Verdad que es importante? La gente que empieza a seguir. Entonces, si vos levantás un grupo, si vos empezás a predicar la palabra, ¿qué tipo de gente es lo que tiene que seguirte? Los perfectos, los honrados, los que no tienen problemas, los que están bien espiritualmente, económicamente. No, todos esos que están con problemas. Pero ahora vamos a arreglar un punto. ¿Problemas de qué? ¿Problemas con qué? Porque acá no estamos metiendo endeudados por robo o porque asaltaron o porque hicieron algo. No, es porque el sistema ya los estaba cargando demasiado. Son gente que se hartaron del sistema que estableció Saúl. Entonces, ¿quiénes son los que se van a acercar al rey David? ¿Quiénes son los que se van a acercar al ungido de Dios? Los que ya se hartaron de este mundo. Los que ya se hartaron del sistema que el mundo le ofrece. De todo lo que el mundo le da. Cuando se hartaron de esas cosas, cuando entendieron que no hay esperanza ahí, que no hay solución, buscan al ungido de Dios verdadero. ¿Me entienden? Esas personas van a buscar. Mientras vos te sientas cómodo con este gobierno, con este sistema, con la religión que tenés, nunca vas a buscar al ungido de Dios. Como hay ejemplos, como, ¿cómo se llama ese? Nabal, ¿no? Nabal, que después vamos a ir viendo, ¿no? Y varios otros, ¿no? Que estaban felices con el gobierno de Saúl, porque recibían todos sus privilegios. Estos 3,000 especiales que estaban con Saúl eran todos beneficiados. Por eso ellos no podían ver en David el futuro de Israel. Eso es lo que hoy nosotros vemos en la cristiandad tradicional. La gente busca dónde está la prosperidad. En esta iglesia yo voy a avanzar. Voy a llegar a ser líder, voy a ser jefe de música, o jefe de alabanza, o maestra de niños. Voy a lograr algo. Entonces, a eso se afanan.
Por eso se unen a un líder, se unen a una congregación, se unen a un grupo donde va a haber ingreso, donde va a haber fuente, donde va a haber dinero, donde va a haber trabajo, dicen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y quiénes se unirían a un grupo donde estamos en una cueva escapando de todo? ¿Quién quiere vivir en una cueva? Cuando vos vivís en una cueva es porque ya no tenemos solución, ya no tenemos, los osos viven en la cueva. ¿Quién quisiera estar en ese lugar? Los que han visto espiritualmente la voluntad de Dios. Ellos no van a mirar la apariencia. Aunque el ungido esté en una cueva orando y pidiendo, Señor, ayúdame, con él van a ir a juntarse. ¿Entienden la diferencia, no? Muy importante este punto. Antes de ir al versículo 3, me gustaría leer un texto que en la Biblia menciona acerca de este punto con el rey David. Lucas capítulo 4. Lucas 4, 16. Lucas 4, 16 dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de Shabbat. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Esto es muy interesante también. Yeshua tenía la costumbre de ir a la sinagoga en los Shabbat. No tenía la costumbre de reunirse los domingos. Tenía la costumbre de irse en los Shabbat, como era su costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Acá dice el Señor me ha ungido. David era un ungido. En David también estaba el Espíritu del Señor. ¿Se acuerdan que le había abandonado a Saúl? Y desde aquel momento el Espíritu de Dios andaba con David, decía, cuando habíamos compartido los primeros capítulos. Cuando él ya era jovencito, Dios le estaba guiando a él todas las cosas. Yeshua está hablando también así. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Y qué dice acá? Para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, ¿qué significa? Mensaje de esperanza para el necesitado. Mensaje de esperanza para el que realmente está endeudado, está afligido y está amargado. Entonces lo que David va a empezar a hacer a partir de ahora es lo que necesita esa gente que está viniendo con él. Él es el resultado de la necesidad de un pueblo afligido y quebrantado. Y ese pueblo es la consecuencia del deseo humano del hombre, pero que Dios permitió. Porque si ellos no llegaban en ese estado, no pudieran darse cuenta de quién es realmente el ungido de Dios. De a quién realmente ellos necesitan. No a un líder fuerte, no a un líder poderoso, no a un líder humanamente capacitado. A un líder que busca la voluntad de Dios. Solamente en la aflicción y en la necesidad ellos pudieron entender ese punto. Dice, a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces yo soy enviado para libertar a los cautivos. Todas las personas que estaban endeudadas y que por causa de su deuda tenían que ir a ser esclavos, tenían que ser esclavos de sus patrones o de los reyes. En David, ¿qué encontraron? Encontraron libertad. ¿Cierto? En él encontraron libertad. Una vez que se unieron con él, se sintieron libres. Se sintieron que el Dios Todopoderoso estaba con ellos. Y por más que Saúl tenía 3,000 soldados y era rey oficial en ese tiempo, ellos ya no tenían temor. ¿Cómo puede esto ocurrir? Porque ellos están acercándose al ungido de Dios. Prácticamente están uniéndose a Dios. Amén. Bueno, otro texto, Mateo 5. Mateo 5. También Yeshua hablaba a sus discípulos y les explicaba. Mateo 5, desde el versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurado, dichoso, la palabra bienaventurado es dichoso, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense lo que dice acá, pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurada la persona necesitada
de guía, necesitada de vida, necesitaba de esperanza. Eso significa. Podemos cambiar bienaventurados por pobre, está diciendo en el sentido de necesita, porque el pobre siempre es necesitado, ¿sí o no? La rico no necesita y voy, la pobre no te lo cotea. Entonces, ¿qué dice acá? El pobre bienaventurado, porque ellos heredarán, ¿y qué cosa dice? De ellos es el reino de los cielos, dice. La gente que se siente satisfecho con esta vida, con lo que está viviendo ahora, jamás va a esperar el reino de los cielos. Por eso es que no tiene tiempo. Está tan ocupada en las cosas del mundo, está tan ocupada edificando su reino aquí en la tierra, que no va a poder pensar en que existe un reino de los cielos. Eso es para tontos, eso es para pobres, eso es para un índole que llaman baebé. O sea, ñande dice agua. Porque para realidad y te. ¿Ñande? Nayerecoy, baebé. Entonces nuestra esperanza sí o sí podemos poner en el reino de los cielos. Amén. Castuña muy pepe. Apea la ave. Yeshua, ñandebe, a nosotros. Bienaventurados los que lloran también, porque ellos recibirán consolación. ¿Y por qué alguno llora? Porque es perseguido, primeramente, porque no encuentra el resultado de la fe en el ambiente, o en la persona, o en su vida, entonces llora. Entonces la persona que llora por ser perseguido, por no encontrar la palabra, por no encontrar la voluntad de Dios, dice acá, recibirán consolación. Se encuentra ese tipo de persona en estos tiempos, alguien que, ay, yo no puedo entender la palabra. ¿Por qué llorar? Es que no puedo entender muy bien el corazón de Dios y quiero entender demasiado. Se encuentra hoy en día, esto pasa, güey. ¿Sí o no? Llorar porque no entendés el corazón de Dios, porque necesitas que Dios te revele qué es su voluntad para tu vida. Eso Dios te va a abrir, te va a mostrar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es justicia? Que queremos que se haga la voluntad de Dios, pero con este rey corrupto, con este rey ingrato, todo es injusticia. Este rey está a punto de cometer una tremenda injusticia, que es asesinar a los hombres de Dios. Entonces el que espera que algún día este mundo cambie y se haga las cosas como dice la Torah, como dice la palabra de Dios, es dichoso, es bien bendecido. Después, bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, como este rey, como este sacerdote, que tuvo misericordia de David. La misericordia va a alcanzar cuando Dios traiga la bendición en el reino de los cielos. La misericordia que él alcanzó también fue que a pesar de que toda su gente fue eliminada, uno de sus hijos pudo salvarse, ¿no? Eso Dios le estaba dando como consuelo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué es tener limpio el corazón? Cuando vos te presentás ante alguien y le decís algo sin ninguna doble intención, eso es limpio corazón. Para que ustedes capten, ¿no? Cuando vos te presentás a alguien y le hablas algo, pero dentro de vos no hay ninguna doble intención, no hay ningún pensamiento opuesto o otra intención, sino que con toda sinceridad le está hablando, con toda franqueza le está diciendo lo que le está diciendo. Ese tipo de persona verá a Dios, dice. Hoy en día el religioso, el líder, ¿qué tiene que hacer para convencer a la gente? Tiene que hablarle con doble discurso. Por un lado, acá en la reunión de líderes, vamos a hacer así, después a los medios así, a las masas, tiene que hablar de diferente. Ese no tiene limpio corazón. Hay que tener cuidado en este punto, porque fíjense lo que dice ahí. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Y cuándo es que la Biblia menciona que alguien va a ver a Dios? Hemos visto las pasadas, todavía no llegamos, pero vamos a llegar en capítulo 22 de Apocalipsis. Y verán su rostro, dice, y contemplarán al Todopoderoso. Está hablando para la eternidad. Los que tienen corazón sincero llegarán a la eternidad. Ya Yeshua estaba hablando sobre ese punto. Y dice más, ¿no? Los pacificadores, los que son perseguidos, también gócense y alegren cuando son perseguidos por mi nombre, tienen grande galardón. Bueno, eso es lo que la Biblia menciona. Volvamos a Samuel. Versículo 3, ¿no? Y se fue David de allí a Mizpa.
de Moab. Y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que el Señor Dios hará de mí. Ahora, ¿por qué David va al rey de Moab? ¿Qué parentesco él tenía con el rey de Moab? Si vemos los antepasados de David, una de sus antepasados era moabita, ¿no? Ruth era abuela o era mamá de Obed, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Mamá de Obed. Y Obed era el papá de Isaí, ¿sí o no? Y Isaí era el papá de David. Entonces, no es muy lejano, ¿no? La parentela entre los antepasados de David con los moabitas, ¿no? Porque Ruth era moabita. Entonces, David siente que el rey de Moab le puede dar protección. Así él siente. Y él va y habla con él. Vamos a ver lo que dice Dios sobre eso. Los trajo, pues le llevó a sus padres primero. Por favor, cuida a mis padres. Vemos también este punto, que lo mismo que hizo Yeshua, de encargarle a Juan por su mamá, ¿se acuerdan? Juan, esta es tu madre, mujer, este es tu hijo. Porque él ahora va a salir, va a ascender, entonces, para que quede con protección. Entonces, cumpliendo el mandamiento de honrar a los padres. Mientras tenga la posibilidad, no tengo que abandonar a mis padres. Entonces acá también David está velando por la seguridad de sus padres. Les deja en protección de este rey. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, dice. Y el profeta Gad, aparece un profeta Gad, dijo a David: no te quedes en este lugar fuerte. Anda y vete a la tierra de Judá. Y David partió y llegó al bosque de Aret. Finalmente, por mandato de Dios, vos no podés estar en esta tierra de Moab. Quiero que regreses a Judá. Y fíjense que en Judá él tenía problemas, ¿no? El rey Saúl le estaba persiguiendo, pero Dios le dice: andate otra vez allá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ojo, llegue y mantener. Pero ¿saben por qué Dios quería que él vaya en Judá? No solamente para que siga Saúl persiguiéndole. Había muchos problemas. El pueblo estaba sufriendo. El pueblo estaba con necesidad. Él estaba cómodamente viviendo ahí con los moabitas. No, vos necesitas ser luz para tu pueblo. Regresá otra vez. Entonces vas a defenderle a tu pueblo por un lado y por otro lado vas a cuidarte de Saúl. Dos cosas va a experimentar él. Qué terrible, ¿no? ¿Qué significa esto? Dios a nosotros nos manda ir a llevar su mensaje, porque la gente necesita. Cuando hacemos esto, ¿qué ocurre? Viene la persecución, vienen las dificultades, y lo primero que queremos hacer es huir. No, por un lado vas a empezar a llevar el mensaje, a ayudar a los que necesitan, y por otro lado vas a cuidarte de los que te van a perseguir. Así tiene que ser la vida de un ungido. Qué terrible, ¿no? Sigamos, ¿no? Y el versículo 6. Y oyó Saúl que se había sabido de David, de los que estaban con él. Y estaba sentado Saúl en Gabaa, debajo de un tamarisco en Ramá. Y tenía su lanza en su mano, y todos sus criados estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus criados que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín. De repente le reúne a todos sus siervos fieles con su lanza, siempre él con su lanza. La lanza representa, este es el poder. Se la adecuó la poder. Pemacaneaja, pemanota. Eso significa, por eso no soltaba su lanza. Y fíjense lo que le va a hablar Saúl a sus siervos. Cómo habla el que quiere meter su ideología y su corazón en las demás personas. ¿Cómo habla? ¿Qué característica tiene? Siempre habla prometiendo algo. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijo de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza
con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Así le empezó a decir. ¿Quién les va a dar todas las cosas que yo le doy? ¿Acaso el hijo de Isaí les va a dar a usted tierras? ¿Le va a hacer jefes? Claro que no. ¿Por qué no me descubren la alianza que está haciendo mi hijo con David, ¿no? Con el hijo de Isaí? Así nomás ya le menciona, con el hijo de Isaí. Cuando la Biblia le mencionaba a alguien diciéndole el hijo de Isaí, quiere decir que desde ahí viene la culpa. O sea que Isaí también es culpable. Entonces no solamente David tiene problemas, él y toda su familia. Por eso el hijo de Isaí, entonces Isaí hay que romper esa raíz. Qué terrible era Saúl, ¿no? Qué terrible. Bueno, versículo 9, ¿no? ¿Qué dice ahí? Más en 9. Entonces Doeg, el edomita, que era el principal entre los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que fue a Not, a Ahimelech, hijo de Ahitoc, y éste consultó al Señor por él y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Entonces, después de que le diga todo un silencio, y estaba ahí Doeg. ¿Se acuerdan que Doeg le había visto ahí en la ciudad de Noc todo lo que hizo el sacerdote por David? Había visto todas estas cosas. Entonces, de repente sale: yo rey, yo he visto. Empieza a declarar todo lo que ha hecho. Él empieza a contar. Ahora, versículo 11, fíjense lo que dice ahí. Y el rey envió a llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitoc, y a toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Noc. Noc es una ciudad de sacerdotes, ¿no? Y todos vinieron al rey. Y Saúl dijo: oye ahora, hijo de Ahitoc. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Él con todo respeto se presenta ante el rey. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando tú le diste pan y espada y consultaste a Dios por él, para que se levante contra mí y me aceche como lo hace hoy? Así le está diciendo a este sacerdote. Varen de ella Moisés contra mí. Varen de ella por alianza peda vindi. Entonces, cuando una persona le persigue a alguien, cuando vos le odias a alguien y otra persona habla con él, voy a pensar que esa persona también es tu contrario. Siempre eso típicamente ocurre. En las iglesias tradicionales, ¿qué ocurre? Cuando una persona es mal vista por el pastor, todos los hermanos que se unen con él ya son mal vistos también. Son traidores también. Visto lo que estaba hablando con fulano de tal. Él es un traidor, entonces vos también me traicionás. Así ya todos consideran. Todos le consideran enemigos. Eso es la triste realidad. Versículo 14. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Y que además es yerno del rey y jefe de su guardia y es ilustre en su casa. Hasta donde yo sé, David es tu yerno, es ilustre, es el hombre más importante de tus filas. Yo no entiendo lo que me está hablando. ¿Acaso he comenzado yo desde hoy a consultar a Dios por él? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, ni grande ni pequeña. ¿Se dan cuenta cómo él está diciendo? Yo no sé lo que está pasando entre ustedes. Segundo, ahí la pende problema. Hasta donde yo sabía, él era tu fiel seguidor. ¿Por qué vamos a tener culpa nosotros si es que hay un problema entre ustedes? Ore culpata, oré. Yo siempre he consultado a Dios por cualquier persona que me pide, está diciendo. Cuando alguien me pide consúltame, yo le consulto, ese es mi trabajo, soy sacerdote. ¿Cómo le voy a negar eso a una persona? Por hablar esta cosa, Saúl se enojó. Entre todo lo que dijo Ahimelech, esta cosa fue lo que le enojó. Yo a cualquier persona que me pida consultar a Dios, le voy a dar la respuesta. Con eso le estaba haciendo entender
no importa si es tu enemigo, yo igual le tengo que dar la respuesta. Eso le molestó a Saúl. Y el rey le dijo, ¿qué dijo? Sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Dere manota. Fíjense lo que le está hablando. Esto es algo terrible. Al sacerdote de Dios, el que tiene la unción para conectar al pueblo con Dios, Saúl le está diciendo, vas a morir. ¿Por qué llega una persona a tener ese corazón cuando ya se alejó bastante de la voluntad de Dios? Ya no respeta más ni al hombre de Dios, a nadie. Ya no le importa más nada. Ese es el final del hombre que es gobernado por espíritus malignos. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía yo, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Fíjense lo que dice, guardias, soldados, mátenlo a estos sacerdotes, porque ellos no me descubrieron la verdad. Ellos querían que los sacerdotes también, la vida está aquí. Los sacerdotes jamás van a hacer eso. Pero a Saúl no le importa. Entonces ordena que se les mate. Ahora una pregunta, ¿Saúl es rey o no? Cuando un rey ordena algo, ¿hay que obedecer, sí o no? Porque él es rey. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay que obedecer o no? ¿Qué creen? Cuando un rey ordena algo. ¿Cuándo el rey pierde la autoridad? ¿Cuando no lo obedecen? Cuando da una orden que no está de acuerdo a la ley de Dios. Ahí perdió la autoridad. Igual un pastor, igual un líder. Un pastor pierde la autoridad cuando le ordena o le dice a sus miembros que hagan algo que no está en la Torah, que no está en la ley de Dios. Ahí ya perdió autoridad. ¿En serio? Fíjense por qué sus siervos no le van a obedecer. Porque ellos saben, está prohibido en la Torah maldecir o poner la mano sobre un ungido de Dios. El mismo David nunca levantó su mano contra Saúl, aunque tuvo la oportunidad. ¿Sí o no? Acá tenemos la oportunidad, vamos a matarle. Estoy spoileando, ¿no? Pero eso vamos a ver más adelante. Pero él nunca tocó porque él conocía la palabra. Él fue ungido por Dios y yo no puedo levantarme contra él. La Biblia explica detalladamente. Vamos a dar unos textos para entender ese punto. Vamos a Hechos capítulo 5. Fíjense lo que dice, lo que los apóstoles le contestaron a los que en ese momento eran la autoridad religiosa. Eran la autoridad religiosa y miren lo que ellos le contestaron. Era algo que no se le podía contestar a un sumo sacerdote o a un sacerdote o a una persona de la palabra. Hechos capítulo 5, versículo 28. Esto es cuando se les prohibió a ellos predicar y hablar el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Versículo 27 vamos a leer. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre? Fíjense, el sumo sacerdote, autoridad máxima, le está diciendo, ¿acaso no les mandamos nosotros que no prediquen más en el nombre de ese hombre? Y ahora ustedes por toda la ciudad predicaron. ¿Qué les responde Pedro? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Elohim, a Dios, antes que a los hombres. Discúlpenos, su eminencia, su excelencia, pero nosotros nos debemos antes que a un hombre a Dios. Y es mandato de Dios que se anuncie lo que este hombre ha hecho y ha dicho, porque hemos oído su voz. Inclusive en la Torah dice que Dios levantaría a un profeta como Moisés, y el que no escuche lo que él dijo será desarraigado. Él anunció. Todo lo que habló Yeshua fue lo que estaba escrito en los profetas, en la Torah, en los salmos, y lo demostró con pruebas.
con milagros, con señales. Como Moisés también hizo cuando fue a Egipto. ¿Cómo sabemos que tú eres enviado de Dios? Tiró tiró el palo, el báculo, y se convirtió en serpiente. Metió su mano en su ropa y salió leprosa la mano. Esas son las señales que Dios convirtió el agua en sangre. Le pidieron señales también. Yeshua también le demostró muchísimas señales. Había prueba. Entonces, antes de obedecer a hombres, hay que obedecer lo que la palabra de Dios dice. No importa que yo le respete mucho a esa persona, pero si está hablando lo que no dice la ley de Dios, la palabra de Dios, no tengo por qué obedecer. Y el mismo Pablo mencionó en una ocasión también algo similar. Mencionó este texto. Vamos a Éxodo 22, 28. Un día, un sumo sacerdote le mandó golpear a Pablo, ¿se acuerdan? Le dio cachetada y Pablo dijo, ¿cómo le dijo? Pared blanqueada, algo así le dijo, ¿no? Le empezó a ofender. Y alguien le dijo, al sumo sacerdote de Dios ofende. Discúlpeme, no sabía que era, porque él estaba medio encegado ya de tanto que le había golpeado, él ya no veía bien. Y él se arrepintió de haberle ofendido al sumo sacerdote. Y mencionó un texto, que es justamente el que dice acá, donde dice, no maldecirás el ungido de Dios. Éxodo 22. Éxodo 22, 28, ¿no? Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No vas a hablar en su contra, ni vas a echarle maldición, y mucho menos le vas a matar. Esto es puro mandato de Dios. Saúl se arrepintió de haber hecho eso y confesó. Los apóstoles no le ofendieron a los sumos sacerdotes, solamente le dijeron, no podemos obedecer ordenanza de hombre, porque nosotros recibimos la revelación de Dios de anunciar lo que Yeshua ha dicho. Ahora también, ¿por qué los oficiales no quieren obedecer a Saúl? Porque eso está en contra de la Torah. Ellos conocían también estos mandatos, entonces no le obedecían. Y Saúl sabía eso. Saúl sabía que ellos, si no estaban obedeciendo, es porque la Torah está. Y Saúl es un rey ungido por Dios. Pero se dan cuenta que él se está olvidando de todas las cosas. Se corrompió 100%. Terminemos esta parte. Entonces dijo el rey a Doeg, buscó una persona que no tiene temor de Dios, que no conoce la escritura. ¿Quiénes son los que al final van a seguir a esta clase de líder, a líderes corruptos? Las personas que no les interesa la palabra, que no quieren escudriñar, solamente siguen la emoción y el aprovechamiento. ¿Qué beneficio va a obtener de esta situación? Entonces, Saúl vio, a ver, nadie va a hacer a Doeg, sí, este va a hacer, porque este es un tipo que le gusta ganar plata, le gusta jactarse, es edomita, un enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Entonces Saúl ahora se está uniendo al enemigo de Dios. ¿Y qué le manda? Entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. O sea, ¿por qué menciona acá que su vestidura? La vestidura representaba la santidad de un sumo sacerdote, o sea, vivencia espiritual. Entonces a Doeg no le importó, los mató sin misericordia, sin pensar en lo que esto significaría. Y además de matar a los 80 sacerdotes, ¿qué mandó a hacer más también Saúl? Versículo 19. Y a Noc, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, a niños y a niños de pecho, bueyes y asnos y ovejas, todo a filo de espada. Ni a los niños, a esos niños los mató, a los bebés los mató. Mátenlo a todos. Y sus animales también. Ni siquiera con Amalet fue tan terrible. ¿Se acuerdan cuando Dios le ordenó que matara a todos los de Amalet? Él no mató al rey y a su familia. Los consideró gente ilustre. Perdonó también todos los animales. ¿Qué quiere decir? Para Saúl, el pueblo de Dios, los ungidos de Dios, son peor
que un pueblo enemigo según la Torá. Entonces, ¿usted qué es lo que están notando acá? La Torá decía que Amalek era gran enemigo y había que exterminarlo. Saúl los perdona. La Torá dice, no injuriarás ni maldecirás a un ungido de Dios, a un santo de Dios. Saúl los manda matar sin misericordia a ellos, a sus familiares, a sus hijos, a sus animales y quemar la ciudad. Este tipo tiene algo que ver con Dios. ¿Qué les parece? Es un enemigo. Hoy en día las personas también menosprecian las cosas de Dios. Menosprecian el lenguaje que Dios usaba. Las canciones, menosprecian toda la palabra, las costumbres, la fiesta. Quiere votar, quiere tirar. He visto un video, no sé si un día les mostré, un pastor que rompía el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto ya no sirve más. ¡Pah! Y la gente aplaudía en una iglesia. Voy a conseguir otra vez, le voy a enviar. Agarraba la tabla de la ley, ya no, rompía, ¿no? La vara de Aarón, no sirve. El maná, nunca más. Los ángeles, ¡tah! Delante del pueblo rompía una figura del arca del pacto, haciendo entender que esto ya terminó. Eso es rey Saúl. Cuando vos menospreciás el alimento kosher, cuando un pastor se sienta a la mesa y abre su olla y es la cabeza de un chancho y dice, Dios consagró este alimento, y le hace una oración, está haciendo lo mismo que hace Saúl, menospreciando lo que Dios considera sagrado y tirándolo por la basura. Eso está haciendo. Cuando un líder en su iglesia le pone el arbolito, le pone a Papá Noel, habla de Feliz Navidad, Merry Christmas, jo, 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 él mismo está matando a los sacerdotes de Dios. Porque estos sacerdotes de Dios hacían la voluntad de Dios. Se están dando cuenta, ¿no? Qué terrible el corazón de este hombre. A eso llega el hombre cuando es carnal. Por eso el creyente de hoy se siente muy espiritual, pero cuando le hablamos de las cosas de Dios, menosprecia o tira a la basura por las cosas del mundo. Valora más a los hombres de la carne, a los amalecitas, pero a los siervos de Dios los mata. No tuvo perdón ni siquiera de niños. Todo por su orgullo, todo por su deseo de que nadie le quite su puesto. Por eso es que hoy se levantan tanto los líderes entre líderes. Porque cada uno quiere aquí mi miembro, vengan acá, vengan. Todo es una sauleada completa. Se puede decir así. Versículo 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitoc, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Entonces él tiene esta característica ahora, afligido, quebrantado y desesperado, ¿no? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a huir? El rey del país le está persiguiendo. El ejército del país le persigue hasta al pueblo de Dios, a los que honran a Dios. ¿A dónde voy a ir? Solamente me queda ir ante el que realmente es ungido de Dios, a David. Y Abiatar contó a David cómo Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Y le dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, ciertamente lo habría de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Al final David reconoce, todo esto es mi culpa, ¿no? La verdad, muchas veces servir a Dios o seguir los pasos de Dios hacen que alrededor de tu vida ocurran muchas desgracias. Muchas veces, alguno diría, por causa de que yo estoy siguiendo a Dios, mi familia se enojó conmigo, hubo una pelea entre mi familia. Muchas veces muchas cosas ocurren por causa de que vos solamente querés seguir a Dios. Muchas veces no entendés. Se enoja tu papá, se enoja tu mamá, se enoja tu hermano, te maldicen, le empiezan a perjudicar a esta persona, a este, si le iba a dar trabajo, no le da trabajo. Así ocurre, por causa de seguir a Dios. Entonces David reconoce, yo estoy causando la desgracia a tu familia, lo único que te queda es quedarte conmigo. ¿Qué dice acá? Quédate conmigo, no temas, quien busque mi vida, buscará también la tuya, pero conmigo estarás a salvo. Ahora, ¿por qué David le habla así? Porque David estaba entendiendo, si la voluntad de Dios es que este reino vaya cayendo y el reino que él un día me prometió vaya levantándose,
entonces por algo te permitió vivir, porque él era un descendiente de un sacerdote. Todos murieron y Dios le permitió a él vivir. Entonces David estaba empezando a entender, Dios te salvó para que estés con nosotros, para que sea nuestro sacerdote. Entonces en ese momento le estaba demostrando que la voluntad de Dios nuevamente estaba fortaleciéndose con David. Y al final se quedó con él, tuvo esperanza con él. Fíjense que David ya ahora, ¿dónde era su reino? ¿Dónde era su templo? ¿Dónde era su lugar de oración? El desierto, la tierra. Mientras Saúl tenía todo, la ciudad, los palacios, no tenía el favor de Dios. Pero David caminaba con su gente por el desierto. La misma manera que Yeshua, cuando vino a este mundo, no se fue a establecerse en los templos, no se fue a establecerse en los cuarteles. Él levantaba su ministerio en el campo, en el desierto. Cuando vos predicás en un lugar neutral, no tenés ninguna presión de nada, no tenés ninguna denominación que te está presionando. Vos predicás lo que Dios quiere. Por eso Dios nos lleva al desierto, para que escuchemos solamente su voz, para que no nos guiemos por la idolatría, por las imágenes, por el eslogan, no, esta iglesia presbiteriana, católica, ortodoxa, no. Por eso Dios nos saca de nuestras religiosidades y nos lleva a un lugar donde no hay nada, y ahí podemos escuchar su voz. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del primer libro de Samuel. Para cualquier consulta, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. אליך חיי, אליך חיי.